Bendiciones, salud y paz. ¿Cómo están? Hola a todos, soy Carlos Arias, bienvenidos al canal Profecía Presente y un saludo cordial a los radio oyentes de Radio El Camino. En este tema titulado La bestia del campo, un estudio sobre el capítulo 4 de Daniel. Bien, los que me siguen un poquito por el canal de Profecía Presente saben que el anterior tema de Daniel, el capítulo número 3, lo titulé La bestia de oro. Bien, en este capítulo, capítulo 4, el siguiente, titulado La bestia del campo, esta variación, ¿verdad?, de bestia de oro, bestia de campo, es para dar una visión del impactante contraste que hay entre el capítulo 3, representado por cómo el rey hizo que recordaran a su reino, ¿verdad?, de oro, esa bestia de oro, ¿verdad?, esa bestial estatua de oro. También lo de bestia porque no deja de ser una imagen a la bestia. Y el que se encuentra simbolizado, como explicamos, la marca de la bestia, ¿ves? La adoración, ¿verdad?, a esa bestia. Y cómo cayó en declive, ¿verdad?, en el capítulo 4, aquí titulado La bestia del campo. Bien. Es en este estudio donde vemos cómo el proceso de Dios con el rey Nabucodonosor, durante los 3 primeros capítulos, desencadenan en el plan que tiene para él, para el rey. La por fin transformación y conversión tras la humillación y el proceso de abandonar su ego, jactancia, supremacía, que le impedía aceptar la verdadera riqueza y felicidad, que es lo que buscaba, ¿verdad? La riqueza. No tanto la felicidad, ¿verdad? La riqueza que buscaba este rey de Nabucodonosor. Bien, 2 puntos son notables al principio del capítulo 4 de Daniel. Un punto es que el mismo rey Nabucodonosor es el autor de este capítulo. Vemos como en el versículo número 1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada, ¿verdad? Entonces se está presentando él como el autor del mismo libro, del mismo capítulo en este caso, capítulo 4 de Daniel. Como está relatado el primer versículo, vemos que ya es el principio, el propio rey, el firmante de este capítulo, ¿verdad? Y se dice incluso que es muy probable que incluso Daniel ayudara a escribirlo, pero bueno, estos son teorías, ¿verdad? Tras los 3 capítulos anteriores, el rey era protagonista, pero conjuntamente con Daniel y los 3 jóvenes, ¿verdad? Recuerdan, los 3 jóvenes, sobre todo del capítulo 1, es en este capítulo prácticamente él el protagonista absoluto, además de su, como digo, de su autor. El otro punto que destaca es cómo inicia sus escritos halagando a Dios. Esto es muy representativo para lo que es todo el capítulo 4. Dice el versículo 2 y 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vemos como aquí alaba a Dios Altísimo, Nabucodonosor, ¿verdad? Algo muy representativo viniendo del capítulo 3, por eso vemos el contraste, ¿verdad? Esa bestia de oro, ahora vamos a ver cómo se humilla en este capítulo 4, la bestia del campo, como lo he titulado. Y en el capítulo 1 es testigo el rey Nabucodonosor de cómo Daniel, los 3 muchachos, se hallan 10 veces más sabios y brillantes por la fidelidad a su Dios. En el capítulo 2 es testigo de cómo Dios revela a su profeta el futuro de la humanidad. Y en el capítulo 3 presencia el milagro de cómo Dios salva de la muerte a los 3 jóvenes de las llamas de un horno de fuego. Dios le está demostrando continuamente su poder a Nabucodonosor. Pero a continuación ya se nos muestra cómo de nuevo el rey vuelve a olvidar los milagros de Jehová. Todos esos milagros que ha ido viendo en el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Ya que de nuevo recurre a sus adivinadores para interpretar el sueño. Esto lo vemos, ¿verdad?, en el versículos 6 y 7 de este capítulo 4. Y vuelve a jactarse y magnificarse como si él fuera casi un dios. Esto lo vemos en el versículo 30. Es en este punto, en el versículo 30, donde radica el mensaje del capítulo 4, hermanos y oyentes, donde ya Dios interviene drásticamente. Y vamos a leer desde el versículo 29
al 33 de Daniel 4. Nos dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Este es el versículo 30 que les menciono ahora mismo, cuando el rey dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí vuelve a jactarse, vuelve la vanagloria, ¿verdad? Continúa diciendo el versículo 31. Aún estaba la palabra de la boca del rey, ¿verdad? Esta sentencia que estaba diciendo, por su propia boca, cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Bien, 12 meses dejó pasar Dios, hermanos y oyentes, dice el versículo 29, para quebrar y humillar el corazón del rey. El comentario del versículo 30, como digo, fue la gota de arrogancia y supremacía que colmó el vaso de la paciencia de Jehová. Que les vuelvo a decir, el versículo 30, dice: y habló el rey y dijo Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esto fue la gota que colmó el vaso para Dios en cuanto a la arrogancia, ¿verdad? A la jactancia. Y fue cuando Dios condenó para humillarlo. Veremos que para todo no es un castigo, ¿verdad?, severo, sin ninguna razón, sino que es un castigo severo para la propia salvación, como veremos más adelante, del rey Nabucodonosor. Bien, me gustaría dar unos pequeños datos ahora, hermanos y oyentes, datos históricos de la existencia de Babilonia y el rey Nabucodonosor, incluso de la enfermedad que sufrió el rey, la locura, ¿verdad?, que habla en el capítulo 4, cuando ya entra a la sentencia de Dios, ¿vale?, y se convierte en una bestia. Quiero que vean unos datos históricos sobre todo esto, sobre incluso, como digo, la enfermedad que sufrió el rey Nabucodonosor, para que vean, sobre todo los que no conocen las escrituras, que conjunto la veracidad de esa época, cómo la historia verifica lo sucedido. Es decir, todo lo que menciona en Daniel 4, que parece una historia muy fantasiosa, ¿verdad? Hay datos históricos y la ciencia, mejor dicho, la historia, en este caso, da relevancia de ello. Es decir, ya está demostrado en cuanto a la historia que esto sucedió. El arqueólogo alemán Robert Caldewey encontró la ciudad de Babilonia, en la actual Irak, en unas excavaciones que durarían desde 1899 hasta el 1917, encontró en tal ciudad 53 templos erigidos para dioses. ¿Verdad que esto es lo que continuamente se menciona en las escrituras? La gran adoración hacia muchos dioses babilónicos. Fueron encontrados también 955 pequeños santuarios para estos dioses. Y nada más y nada menos que 384 altares. Esto fue encontrado, como digo yo, en la ciudad de Irak, por este arqueólogo Robert Caldewey. Lo pueden ir a buscar a Google y encontrar esta información más ampliada, claro. Yo les he resumido un poquito a concorde de lo que es este estudio. Y en estas ruinas, en todos estos hallazgos que se encontraron, 53 templos erigidos, 955 pequeños santuarios, 384 altares, se encontró un escrito con la autoría y firma del mismo rey Nabucodonosor, que acredita la adoración que se rendía a estos dioses en esas construcciones y la jactancia que denota en el capítulo 4 el rey Nabucodonosor. ¿Verdad? Y este escrito decía así, cuando se encontraron, una vez traducido, dice: yo he hecho Babilonia. Estos son escritos del rey Nabucodonosor, originales. Yo he hecho a Babilonia,
la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado lo que yo he construido magníficamente para Marduk. Tremendo. Vemos como esa jactancia que hay en el capítulo 3 con esa bestia de oro, y esa jactancia ahora que parece que la escondió, pero volvió a resaltar en el capítulo 4, está escrito en unas runas que lo pueden comprobar, como digo, si lo estudian, lo investigan, mejor dicho, en Internet hoy en día, cómo nos verifica que esto fue realidad. Esa jactancia que Nabucodonosor expresa en las escrituras, hay escritos en la historia de la misma mano de Nabucodonosor expresando esa jactancia. Y quiero volverles a repetir este escrito del rey Nabucodonosor, a puño y letra, como digo, de él, escrito en piedra, creo que fue, en unas bueno, lo que se le llaman las runas cuneiformes, me imagino que es de la antigua Babilonia. Yo esto lo investigué hace tiempo. Este es un estudio que estoy dando ahora para la radio y para el canal. Me hace prácticamente, sí, ahora como unos 4 o 5 años hice este estudio. Me imagino que son runas cuneiformes, que le dicen, que es donde grababan los escritos babilónicos, esas piedras que parecían como de barro, ¿verdad? Y les repito el dictado que escribió Nabucodonosor. Yo he hecho Babilonia, la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado lo que yo he construido magníficamente para Marduk. Bien, el dios Marduk. ¿Quién es el dios Marduk? Marduk era la deidad nacional de Babilonia, es decir, la patrona de Babilonia. Y el origen de la palabra Marduk deriva de la palabra Amar-Utu, que significa becerro del dios Sol Utu. Tremendo, becerro del dios Sol Utu, ¿verdad? Ya nos viene a nosotros ahora en mente ese becerro, ¿verdad? De las antiguas escrituras, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte y encontró aquella aberración cuando bajó de nuevo a ver a su pueblo. Y el tema de la, como digo, de la adoración al dios, dice, significa Marduk, derivado de la palabra Amar Utu, como les digo, becerro del dios Sol Utu. Becerro nos viene la adoración, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y el dios Sol, pues nos puede venir a la mente, los que conocemos las escrituras, ¿verdad?, Ezequiel 8, ¿verdad?, la aberración que se estaba haciendo en el santuario, cuando daban la espalda al santuario y estaban mirando hacia el sol. Este tema de adoración al sol, ya sabemos por el estudio anterior de Daniel 3, que es abominable para Dios. Bien, ahora os voy a dictar un estudio de un médico neurólogo sobre un estudio que hizo de los orígenes de la enfermedad de la zoantropía. La zoantropía es la manía que un enfermo se cree un animal, que es la zoantropía, es la enfermedad que se le asoció al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Una vez Dios lo sentencia a vivir como una bestia en el campo, ¿verdad? Entonces, este escrito que hizo este médico neurólogo reflexiona sobre todo esto, los casos de estudiar estos cuadros psicológicos con lo ocurrido con el rey Nabucodonosor. Dice: la historia describe cómo a partir de los 60 años comenzó un declive personal y sufrió un extraño mal que hacía que descuidara su aseo personal, no se cortara el pelo, dejarse crecer las uñas, y se creía un animal. Andaba a 4 patas y llegó a vivir en el bosque rodeado de animales y emitiendo aullidos en la noche, agresivo y huraño, y se alimentaba de hierbas y bayas. Al parecer, pudo haber sufrido un síndrome denominado licantropía, un síndrome psiquiátrico en el seno de una demencia senil avanzada. En esa época, cuando los habitantes tenían cuadros parecidos de desequilibrio compatibles con lo que ahora conocemos como demencia senil, eran desterrados de la ciudad porque tenían posesiones demoníacas y obligados a vivir en los bosques, de tal forma que se dice que pudo haber sido el comienzo de la historia de los hombres lobos.
Es decir, estas personas que se comportaban con esta actitud como de bestias, se les desterraban, se les echaban de los pueblos o de los lugares habitados hacia las montañas. Y es en esos lugares donde se les podía ver. Y una vez veían a esas personas con esas actitudes extrañas en el campo, pues de ahí vino la historia que eran hombres lobos, ¿verdad? Él hace una explicación un poquito, dijéramos, psicológica y, dijéramos, dándole una razón o una explicación a lo que podría ser la licantropía, la famosa derivación, ¿verdad? O significado de los hombres lobos. Bien, y estos hombres lobos, debido a su aspecto descuidado con el pelo largo, las uñas largas y tener que alimentarse de carroña y atacar al ganado, incluso a veces atacaban al ganado para sobrevivir, pues se les asociaba a lo que es la licantropía. Y luego se empezó a asociar esta enfermedad, o como digo yo, a la zoantropía, personas que se creían animales. Esta es la explicación que dan personas que están asociando un poquito lo que es la enfermedad del rey Nabucodonosor en la historia, como enfermedad. Bien, y vamos a hablar un poquito sobre la locura de Nabucodonosor. Iba a ser realmente la transformación y el ejemplo quizás más significativo y claro en la Biblia de cómo es necesario llegar al límite, tocar fondo, incluso volverse loco para transformar a una persona que se siente como un dios. Es decir, Dios tuvo que llegar a la locura a Nabucodonosor, porque vemos cómo él siempre, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, se queda admirado de la grandeza de Dios, ya sea por las interpretaciones de Daniel, ya sea por las transformaciones físico, mental y espiritual de los tres jóvenes, ya sea por el caso que sea, él siempre reconoce que hay un Dios altísimo, que está por encima de sus dioses babilónicos, pero él siempre volvía a su orgullo, su jactancia, su arrogancia, y volvía otra vez, como el pueblo de Dios, ¿verdad? Volvía otra vez a los dioses paganos, volvía otra vez hacia atrás. Y tuvo que llegar y tocar fondo, como digo, y Dios permitir que entrara en una enfermedad, mejor dicho, una locura, donde lo sentenció a esa locura realmente, pero para que viera cuál era la cordura que Dios le iba a mostrar después. Es decir, tuvo que llegar la locura en Nabucodonosor, impulsada por Dios, porque lo sentencia en el capítulo 4, dice que serás condenado a dejar de vivir con los hombres para vivir como las bestias. Tuvo que rebajarse a ser una bestia del campo, es decir, provisarlo de todo, arrebatarle todo lo que tenía, tanto como un rey que podía alzar una estatua de oro, ¿verdad? Esa bestia de oro, tuvo que convertirlo en una bestia de campo, quitarle todo, humillarlo y bajarlo hasta lo más bajo, hasta ser una bestia que se arrastraba por el suelo, para que se diese cuenta de, una vez quitándole todo, que realmente le quedaba a él. ¿Dónde está realmente la riqueza y la felicidad? Para abandonar el ego, el apego, la vanagloria, el narcisismo, la supremacía, las riquezas, el hedonismo que tenía Nabucodonosor. Era necesario llevarlo al otro lado completamente, hermanos y oyentes. Dios lo llevó a la humillación. Un rey como fue él, el imperio babilónico, lo llevó a la soledad, teniendo él toda la riqueza que tenía. Le hizo pasar hambre y necesidad, siendo un rey que lo tenía todo. Ves ahí, en esa necesidad, ese hambre, esa soledad, esa humillación, donde empieza esa transición de Nabucodonosor, donde al final acepta a Dios como el único ser digno de adorar y donde por fin llega a ser feliz y rico de verdad. Y digo rico de verdad porque él era rico, tenía todas las riquezas que quería, pero ahora sí que se sentía rico de verdad, porque sabemos que la riqueza realmente espiritual, la felicidad y la salud no se compra con dinero. Y como dice el apóstol Pablo, cuando nacemos de nuevo en Cristo, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasan. Y como dijo también Juan el Bautista y posteriormente Jesús, para acercarnos al cielo debemos arrepentirnos. Tras el arrepentimiento, el perdón. Tras el perdón, la gracia y
la bondad de Dios en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la verdadera transformación y conversión, hermanos, y descubrimos que la felicidad no está en aquello en lo que depositábamos antes nuestra mirada, incluso toda nuestra vida. En lo personal, hermanos y oyentes, para mí la locura de Nabucodonosor representa la locura de hoy en día, el mundo en el que vivimos, el cual cada vez es más desalmado y alejado de la verdadera felicidad. Y de esto hablaremos, los que siguen mi canal, en el próximo capítulo 5, sobre todo esto, en la verdadera felicidad y todo lo que es la falsa felicidad que nos forjamos en esta vida. Al igual que en el capítulo 1 de Daniel muestra el carácter que debemos tener, el capítulo 2 de Daniel muestra la visión, la estatua, y el capítulo 3 muestra que este carácter del capítulo 1 nos librará del horno de fuego, que es el capítulo 3. Y en el capítulo 4 de Daniel muestra la transformación que debemos tener. Y como digo, en el capítulo 5, después de este capítulo 4, muestra una visión también, la escritura en la pared, que en el capítulo 6 muestra que esa transformación del capítulo 5 nos librará del foso de los leones del capítulo 6. Es magnífico. El Daniel del capítulo 1 al capítulo 6, que se considera como el libro histórico de Daniel, a partir del 7 hacia el 12 es el libro profético, es fascinante. Yo les animo a que, a que lo estudien. En Profecía Presente, después de hasta este vídeo, tenemos el capítulo 4, pero ahí iremos añadiendo el capítulo 5, 6. Y en Radio El Camino pues irán escuchando de vez en cuando estos estudios que estamos lanzando, el capítulo de Daniel, del 1 al 6, denominado el libro histórico. Bien, hermanos radio oyentes de Radio El Camino, un saludo desde aquí, España, Carlos Arias, para todos, y les deseo que tengan un bendecido día, Dios los guarde y los tenga en gloria. Maranata. Amén.